Hola, buen día a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda, soy parte del equipo de IASA. Vamos a presentar a las oradoras del día de hoy. La doctora Andrea Eliana Rojo eh, nació el 12 de enero del 90, es egresada, eh, perdón, es parte de la Fuerza Policial Metropolitana, comenzó en Dirección de Género, después se incorporó a la División de Delitos contra la Integridad Sexual, participó en tareas de investigación en la Brigada Especial y actualmente presta servicio en la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género, donde continúa su labor en el abordaje integral de situaciones de alta vulnerabilidad y conflictiva social. Se graduó como abogada en la Facultad de la Policía Federal Argentina en el año 2024. Y también nos acompaña la doctora Carolina Brest, nació en agosto del 80, es miembro de la Policía de la Ciudad desde el año 2017, es abogada dentro del equipo interdisciplinario de la División de Asistencia Familiar Policial. Actualmente continúa en ese equipo interdisciplinario y también presta colaboración en diversas áreas de la Superintendencia de Violencia Familiar de Género, siendo integrante de la Mesa de Género, la cual analiza casos de personal policial en situaciones de violencia familiar o de género. Se graduó como abogada de la Universidad de Buenos Aires, es diplomada universitaria de género y gestión institucional, violencia doméstica, asistencia a víctimas y cuenta con diversos cursos y talleres en temática de género y niñez. Bueno, las dejo para la presentación. Bueno, hola, buenos días a todos. Primero agradecerles a Gloria, María Paula, María Victoria, Fernanda, por esta posibilidad de brindar esta charla. Nos parece muy importante poder exponer nuestro trabajo diario dentro de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género, dentro de lo que es la institución de la Policía de la Ciudad. Así que bueno, inicialmente va a comenzar Andrea con la exposición y después voy a continuar yo. Así que bueno. Bueno, gracias, Caro. Bueno, buenos días a todos. Como bien me presentaron recién, yo soy oficial primero Andrea Rojo, soy abogada actualmente y estoy en la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género. Vamos a comenzar explicando un poquito cuáles son las áreas que tenemos trabajando dentro de la Superintendencia y y a qué se relaciona cada división. No sé si tenemos el Power para mostrarlo. Vamos a subir un Power. Bueno, la misión de la Superintendencia Familiar y de Género tiene como principal objetivo comprender la totalidad de las dinámicas relacionadas con la prevención, ¿no? En los delitos, obviamente, cuanto a violencia de género e intrafamiliar dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos que es un pilar fundamental el trabajo policial para la lucha contra la violencia, tanto de género como intrafamiliar. Además, bueno, trabajamos cuestiones de tercera edad y de grupos vulnerables. La misión puntual es prevenir, atender, contener y acompañar a las víctimas, siempre con un enfoque especializado. Por eso tenemos un equipo interdisciplinario que se dedica a eso y podemos acompañar a las víctimas con este equipo especializado. La función fundamental que tiene la superintendencia, como tanto las divisiones que son parte, es planificar, coordinar y supervisar todas las tareas que nos imparte la justicia, tanto puede ser como de la ciudad autónoma, como nacional o federal, con el fin de esclarecer los delitos, contravenciones que son dentro del ámbito de la ciudad, que tienen delitos en el ámbito intrafamiliar o delitos de la integridad sexual o grupos vulnerables, donde son parte víctimas, niñas, niños y adolescentes, personas con capacidades diferentes, de tercera edad o del colectivo LGTBQI+. Siempre, bueno, es tratando de suministrar una atención rápida, profesional y efectiva, de acuerdo siempre apegándonos a la normativa vigente, ¿no? Comprender la necesidad de especialización en la asistencia a las víctimas, el acompañamiento, el asesoramiento y también, bueno, recibir las denuncias que ellos vienen a realizar a nuestras sedes. Puntualmente, la superintendencia cuenta con tres pilares fundamentales.
Un pilar fundamental es el área de investigaciones de delitos, donde recibimos denuncias, oficios judiciales, tanto que es el área específica, ¿no? de nuestra superintendencia, es el Departamento de Protección Familiar y de Género. Tenemos una unidad central de asistencia a la víctima, que la inauguramos este año en febrero. Esta unidad tiene asistencia integral, es multidisciplinaria, que le recibe la denuncia de la víctima, le recibe asistencia psicológica, jurídica, y el médico legista, que le recibe la atención si es necesario. Además, en este punto también se le entregan los botones de pánico, obviamente si así lo dispone el juzgado. Esto está puntualmente en Charcas 2850, que es donde está nuestra superintendencia. Está en marcha desde febrero de este año, y ahí es un punto fundamental de toma de denuncia. Después tenemos la zona sur, la zona norte, la zona este y la oeste. Está la capital federal dividida en las 4 zonas. Ahí donde se les toma denuncia también, y se les recibe la misma atención en cuanto a asistencia y demás. Después tenemos la Dirección de Protección de Delitos por Violencia Familiar y de Género. Esta dirección puntualmente tiene la función de dirigir y gestionar las políticas relacionadas a la protección a las víctimas que se encuentran inmersas en la problemática de violencia familiar. Esto es a través de sus áreas, como les comentaba recién, específicamente en delitos sexuales o delitos cometidos contra grupos vulnerables y tratas de personas. Acá reciben los oficios judiciales, hacen la investigación, escuchas telefónicas, allanamientos, detenciones, todo lo que tenga que ver con poder llegar a la verdad del delito, ¿no? Después tenemos, bueno, la División de Protección, la Dirección, perdón, de Asistencia, que eso va a hablar Carolina, de qué se trata, que es un área más específica. Y contamos también desde el año pasado con una división de sala de situación, que es muy reciente. Es una sala que coordina todos los organismos que tenemos, todos los recursos, perdón, dentro de la superintendencia. Cuando haya una emergencia, si hay que mandar un móvil, coordina todas las divisiones que tenemos para poder otorgar un servicio más completo y dinámico ante una situación de emergencia. Bueno, claro, después tenemos específicamente dentro de investigaciones esta división de delitos contra grupos vulnerables y trata de personas, que anteriormente era únicamente de grupos vulnerables, y hace 2, 3 años se anexó esta nueva área, que es trata de personas. Si bien sabemos que es un delito federal, dentro de la policía también se investiga, y han tenido casos relevantes, de conocimiento relevante de investigación. Después, bueno, delitos contra la integridad sexual, puntualmente, trabaja lo que es delitos de abuso sexual, tanto de adultos como niños y adolescentes. En todas las tareas investigativas, tanto de oficio o por mismo impulso policial, acompañan la investigación y llegan a cumplimentar las medidas ordenadas por el juzgado. Así que después tenemos, bueno, esta dirección, que es de la prevención y asistencia a víctimas de violencia, que acá Carolina les va a comentar bien de qué se trata, que es ella parte de esta dirección. Bueno, arranco yo entonces. Todo lo que es asistencial de la superintendencia tiene un sector específico que tiene una dirección y un departamento, que lo que hace es dirigir y gestionar todas las políticas que tienen que ver con la asistencia a la víctima, tanto para la prevención como la asistencia en sí, ¿no? Este departamento y dirección contienen 3 divisiones específicas. Una de las divisiones es a la que yo pertenezco, a la División Asistencia Familiar Policial. Nosotros somos el único equipo interdisciplinario que tiene la policía de la ciudad. Está compuesto por psicólogos, asistentes sociales o trabajadores sociales, psicólogos sociales y psicólogos. Nosotros intervenimos ante situaciones de violencia de género que se dan con respecto al personal policial, tanto para las víctimas como para las personas que fueron denunciadas. Intervenimos en una entrevista específica, nos entrevistamos con el personal policial, como les comentaba, y bueno, y hacemos informes, brindamos asistencia psicológica y asesoramiento legal
tanto al personal policial que está denunciado como a las víctimas. Más allá de eso, también hacemos informes interdisciplinarios. Esos informes después son derivados a todo lo que es la actuación administrativa que se da dentro de la institución para todo lo que es disciplinario, ¿sí? Tengan presente que hay un convenio que integra todas las fuerzas de seguridad en su totalidad, en particular para algunos tipos de pautas que tenemos que cumplir, como ser, por ejemplo, el desarme del personal policial al momento que se retira a su domicilio, ¿sí? Así que bueno, eso es una de las tantas medidas que se toman con respecto al personal policial cuando tiene una situación de violencia de género o intrafamiliar. También atendemos lo que es violencia laboral y todo lo que es abuso sexual de niños y de mayores también, obviamente. Bueno, de eso se trata esta división, asistencia familiar policial. Después contamos con la división políticas de género, que es la que brinda capacitación tanto al personal policial como a diversas instituciones o instituciones educativas pueden ser, o ante requerimiento de alguna institución también brindan capacitaciones de todo tipo. La temática de diversidad, violencia de género, intrafamiliar, eso por un lado, y después también lo que hacen es dictar talleres específicos para el personal policial que habría ejercido violencia. Esos talleres son de 2 encuentros y es donde se brinda también es un psicoeducativo, es decir, trata de modificar la conducta del personal policial ante una situación de violencia. Y por otro lado, tenemos la división de Centro de Orientación a la Víctima, que brinda asistencia a las víctimas, tanto con respecto al personal policial como a la sociedad en general. Ellos también lo que hacen es hacer una colaboración con respecto al programa de víctimas contra la violencia, que es el 137. Ellos prestan colaboración, hacen acompañamiento desde las psicólogas. Tanto la División Asistencia Familiar Policial como la División Políticas de Género son equipos interdisciplinarios, ¿sí? Con abogados y psicólogos, y en el caso de asistencia familiar policial, con trabajadores sociales también. En el caso de lo que es el Centro de Orientación a la Víctima, son todos psicólogas. Tengamos presente también de que no está integrada solamente por personal civil, ¿sí? Que pertenece a la institución, pero que no tiene importación de armamento, sino que también hay efectivos policiales, ¿sí? Profesionales. Así que bueno, eso por un lado, ahí nosotros dejamos también lo que son los códigos QR, que ahí están, son de las áreas que nosotros tenemos para realizar denuncias, como les comentaba Andrea, el área norte, el área sur, el área este y el área oeste, y después tenemos lo que es la unidad central, que está ubicada en la calle Charcas 2850. Obviamente todo el personal que interviene en nuestra superintendencia es personal que está, obviamente tiene una especialización dentro de la temática, tiene una perspectiva de género, ¿sí? Nos ha llegado muchas veces situaciones que a lo mejor en una comisaría dentro de la ciudad de Buenos Aires ha sucedido alguna situación, lo que siempre se trata, y de hecho nosotros tenemos protocolos específicos de que la atención la reciba la víctima dentro de nuestras áreas, ¿sí? Para poder contar con toda la asistencia y el asesoramiento correspondiente para que pueda resolverse su situación al momento de salir de la comisaría y que pueda tener un trato como corresponde en el sentido de la perspectiva que tiene que tener un personal policial al momento de tomar una denuncia. Lo que sí se encargan las comisarías es toda la cuestión de la detención y cuestiones un poco más administrativas y judiciales, pero nosotros hacemos lo que es la asistencia a la víctima. La idea es esa, de que la ciudad de Buenos Aires cuente con un sector del personal policial que tenga una especialización. Ni hablar con el tema de lo que son las denuncias de niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, siempre contamos con esa perspectiva de género y de infancia, ¿no?
Así que bueno, nosotros dejamos esta información porque nos interesa que también tenga cierto conocimiento los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires de que existe esta posibilidad. Obviamente se cuenta también con la Oficina de Violencia Doméstica, que está ahí en la zona de tribunales, pero bueno, la idea es que también puedan acercarse a los sectores que nosotros tenemos, las áreas que nosotros tenemos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, continuamos con el PowerPoint, pasamos ya a lo que es la intervención policial integral en las infancias, la ruta crítica, en particular con respecto al tema que nos convoca hoy, que es abuso sexual infantil. Bueno, es una temática bastante compleja porque el delito por lo general se desarrolla dentro de un entorno muy, por decirlo, cerrado e intrafamiliar. El 80% de las denuncias que se realizan de abuso sexual infantil se dan en el ámbito de la familia, por lo cual complejiza mucho la situación al momento de la denuncia de una situación de abuso sexual infantil. Más allá que la persona que sufre, obviamente, el abuso es un niño, niña o adolescente, que obviamente por cuestiones de madurez y muchas veces por la misma dinámica del delito, es complejo poder identificar cuando una persona tiene una situación un niño tiene una situación de abuso sexual. Pero bueno, ahí tenemos la definición, que obviamente es uno de los casos más graves de violencia con respecto a la niñez. Hay un abuso de poder dentro de esa situación porque por lo general es una persona mayor que abusa del niño. Hay que tener presente también el tema de los consentimientos, eso lo quería comentar también. El Código Penal es muy específico al hablar del tema del consentimiento. Hasta los 13 años un niño no puede consentir ni va a tener voluntad de ejercer ningún tipo de situación de sexualidad, ¿sí? Por lo cual siempre va a haber una cuestión de un delito contra la integridad sexual, un niño menor de 13 años, ¿sí? Se puede dar diferentes tipos de situaciones, ¿no? De delitos, lo que es corrupción de menores, explotación sexual, lo que es grooming, que después vamos a hablar un poco también de ese tema. Pero bueno, la división específica que hace la ley es decir, hasta los 13 años un niño no puede consentir una situación de una relación sexual. Y después hay varios tipos de abuso también. Puede ser un abuso simple, que es simplemente una cuestión de tocamientos. Hay agravados, como es el agravado gravemente ultrajante, el acceso carnal. Esos son todas calificaciones legales que agravan lo que es el abuso simple. Después hay varias clasificaciones, como les decía. Puede ser intrafamiliar, que es la mayoría de las veces, y después lo que es extrafamiliar. Se pueden dar algunas situaciones, pero no es lo frecuente. Y bueno, como les decía, que también va atado a la calificación, ¿no? Penal, el tema del contacto físico, del no contacto físico, bueno, todas esas cosas se van evaluando al momento de la toma de la denuncia, que obviamente, por lo general, y casi siempre, obviamente es una persona mayor que va a realizar la denuncia por una situación de un niño, ¿no? Y hay situaciones de alerta que sí o sí tenemos que prestar atención, que son los cambios de comportamiento de los niños, el retraimiento, la agresividad, todos los que son conocimientos sexuales que son inadecuados para su edad. Son todas cosas que tenemos que prestar atención ante una situación de un posible abuso sexual, ¿no? Indicadores físicos, obviamente, si hay lesiones genitales, embarazos, ¿sí? Y después todo lo que es lo emocional, ¿no? Porque la afectación de un abuso sexual infantil no solamente tiene que ver con lo físico, sino que tiene mucho que ver lo emocional y lo psicológico, ¿sí? Muchas veces lo que sucede es que un niño puede contar su situación, contar lo que le está pasando, ¿sí? Que a lo mejor por temor o inclusive por su madurez,
sea la edad que sea, ¿no? Hay situaciones que la madurez se da en una edad determinada o no va mucho por el tema de la edad, sino por la madurez al momento de la comprensión de lo que le está sucediendo. Entonces pueden pasar muchos años y que el niño crezca en una situación que la viva como cotidiana, muchas veces empiezan como juegos, después se pueden dar situaciones de violencia con respecto a lo que es un niño que se encuentra sometido o se encuentra en una situación de amenazas con respecto a lo que está viviendo. Entonces es muy difícil salir de esa situación y más cuando a lo mejor, como sabemos, el 80% de las veces, como les decía, es intrafamiliar y la mayoría de las veces es el padre, ¿sí? O el padrastro, un hermano mayor. Entonces, es muy difícil resolver esa situación para un niño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una escucha adecuada del niño, sin juzgarlo, creyéndole al niño. Muchas veces lo que sucedía era que el niño era considerado un objeto de los padres, hasta no hace mucho tiempo. La Convención del Niño ha determinado de que un niño es un objeto, pero de derechos, ¿sí? Que tiene la totalidad de sus derechos, que tiene que ser escuchado, que sí o sí se tiene que respetar lo que es el interés superior del niño, que no necesariamente va atado con el interés muchas veces de los padres, ¿sí? El interés superior del niño surge de la posibilidad del niño de poder expresarse, de poder manifestar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y con sus tiempos. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires y lo que es Provincia de Buenos Aires está la figura del abogado del niño, que es una representación directa hacia lo que es la justicia con respecto al niño. Así que bueno, muchas veces se puede presentar los padres, pero también puede presentarse un abogado del niño. Y uno diría, ¿no? La situación del abogado del niño, ¿cómo es que se da cuando a lo mejor el niño no cuenta con la posibilidad de contratar un abogado? Y bueno, hay abogados ad honorem que están inscritos en los colegios de abogados de Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires que brindan esa asistencia a los niños. Y muchas veces sucede también que dentro de la situación del delito de abuso sexual infantil, esta figura también reemplaza lo que es a lo mejor la representación de los padres. Así que bueno, eso está bueno aclararlo. Bueno, después la denuncia obviamente es obligatoria. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires se puede denunciar en la unidad central nuestra, lo que son las áreas, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, la sede de los juzgados civiles y penales, la Oficina de Violencia Doméstica. Todos esos son recursos que contamos en la Ciudad de Buenos Aires para poder realizar la denuncia. Y bueno, más que nada con respecto a lo que es la doble vía judicial, me gustaría explicar también que por un lado tenemos lo que es la justicia penal, que va a buscar condenar al presunto imputado que haya producido este abuso sexual infantil. Y después tenemos todo lo que es el área civil, que se va a encargar de dar las medidas para proteger a ese niño, ¿sí? Sea una prohibición de acercamiento, puede dictar varias medidas, pero bueno, hay una diferenciación importante entre lo que es la parte judicial, que es civil, con la penal, ¿sí? Después, bueno, lo que es denuncia, como les decía, es obligación tanto de lo que son funcionarios públicos como es el personal policial, médicos, psicólogos ante una intervención con un niño, todo lo que es la parte de educación, ¿sí? Maestros, todos docentes, todos estamos obligados legalmente a realizar la denuncia si observamos que hay alguna situación de abuso sexual infantil, ¿sí? Después, me gustaría hablar con respecto al tiempo que hay para realizar la denuncia y la prescripción del delito. Este es un tema que se estuvo hablando
hasta hace 20 días más o menos, porque salió un fallo de la Corte Suprema y la RAS, que habla específicamente sobre la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Cuando uno comete un delito, ¿sí? Hay un plazo para poder juzgar a esa persona, para que tenga una consecuencia penal, ¿sí? Los delitos de lo que es abuso sexual infantil, en el año 2015 salió una ley, ¿sí?, que dice que hay imprescriptibilidad de un abuso sexual infantil. Entonces ahí surgieron un montón de cuestiones. Hubo una ley anterior en el 2011 que es la llamada la ley Piazza, ¿sí?, donde dice que a partir de los 18 años el niño empezaría a cumplir lo que es el plazo de imprescriptibilidad del delito. En el caso específico de la ley que salió la última en 2015, dice que no hay prescripción con respecto a esta situación, porque obviamente una persona que a lo mejor ha sufrido en su infancia una situación de un delito sexual, de un abuso sexual infantil, muchas veces en su madurez, en su vida adulta, puede llegar a recuperar un montón de recuerdos o se dan situaciones en las que comprende de que sufrió ese abuso. Muchas veces pasan muchos años para que la persona pueda procesar esa situación. Algo que está bueno destacar también es que nosotros dentro de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es la educación, tanto pública como privada, nosotros tenemos lo que es la educación sexual integral, que ha sido una puerta enorme para poder comprender muchas veces los adolescentes que habían sufrido alguna situación de abuso. Lo cual ha abierto la puerta justamente a hacer muchas denuncias al momento de entender lo que les sucedía. Muchas veces el chico, como les decía, ante un juego o una situación de confianza, es como que no termina de entender, y de cariño inclusive, porque muchas veces esos chicos también tienen una cuestión muy emocional con su abusador. Entonces es difícil procesar toda esa información muchas veces cuando sos niño, y cuando sos una persona mayor podés hacerlo. Entonces la idea de la imprescriptibilidad de lo que son los delitos de abuso sexual infantil es esa, es que la persona pueda llegar a denunciar muchos años después del abuso. Bueno, surge esta situación de este fallo, como les comentaba, es un párroco de la Iglesia Católica que fue condenado en su momento por el abuso sexual de niños, de 8 niños. Este caso llegó a la Corte Suprema por el tema de la imprescriptibilidad de la ley. Y bueno, el tema es que la Corte Suprema lo que dijo, esto se dio en los años 90 aproximadamente, es que ya estaba prescripto lo que era el delito de abuso sexual, ¿sí? ¿Por qué? La reflexión que hace la Corte Suprema es que justamente el Estatuto de Roma, que habla de lo que es lesa humanidad, ¿sí?, es lo equiparable a un delito de abuso sexual en la infancia con respecto a la prescripción. Habla específicamente de asesinatos, exterminio, esclavitud, hace una numeración de delitos, y uno de los delitos que nombra es la violencia sexual, pero la violencia sexual con respecto a un ataque generalizado contra una sociedad civil, se da en otra perspectiva lo que es la lesa humanidad. Entonces, lo que alega la Corte Suprema es que no se puede aplicar la imprescriptibilidad con respecto a hechos antes del año 2015, ¿sí? Es decir, yo podría tener un hecho que sufrí, abuso sexual infantil, en 1975, yo lo denuncié en 1985, bueno, ya estaría prescripta la acción para esa fecha, para el 2015. Entonces, es como que hace un corte, hace un límite, y obviamente prioriza lo que es la garantía constitucional, el debido proceso, que no, la irretroactibilidad de la ley, etc. ¿Sí? Pero bueno, es importante destacar eso, de que
hoy en la actualidad, digamos, si yo realizo una denuncia de algo que me sucedió en mi niñez, puedo hacer la denuncia, siempre y cuando la denuncia la haga a partir del 2015 en adelante, voy a gozar de esa irretroactividad de la que hablábamos. Así que bueno, hablando un poco pasamos a la otra, la identificación de lo que es un delito sexual, ¿no? Cosas que tenemos que saber, esto es un poquito la parte más médica, ¿sí? De la intervención forense que se da ante una situación de abuso sexual infantil. Hay que hablar con el niño, es fundamental. El niño nos va a dar un montón de informaciones importantes, inclusive los médicos, al momento de tener una denuncia de abuso sexual infantil, hablan mucho con el niño, tratan de explicarle, obviamente, dentro de lo que es el interés superior del niño, está la explicación de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar, de los controles médicos que se le van a realizar. El niño tiene que consentir, ¿sí? Que se pueda hacer todos esos procedimientos. Con respecto a, obviamente muchas veces se da la situación que hay que hacer estudios médicos que son bastante invasivos por una cuestión obvia y de prueba, ¿sí? Muchas veces se da la situación de que el niño tiene que ser examinado exhaustivamente, es algo extremadamente invasivo, pero es necesario a veces para que continúe y se tenga más prueba al momento de juzgar a la persona, ¿no? De todas formas, ¿sí? La prueba psicológica de un abuso sexual infantil es fundamental. El informe psicológico es fundamental, porque muchas veces sucede, como les decía, que el abuso se dio en un periodo muy anterior, entonces es imposible determinar médicamente la existencia del abuso, pero psicológicamente deja unas huellas que son difíciles de borrar en un niño y en una situación de un delito contra la integridad sexual de un mayor. Es exactamente lo mismo. Siempre va a quedar huellas que un informe psicológico pueda determinar que esa persona fue abusada. Así que es fundamental lo emocional y lo psicológico, como les decía al principio. La capacidad de memoria de los niños, eso también es muy importante. Los niños, depende de la edad que tienen, es la memoria que pueden registrar de los hechos anteriores que hayan vivido, ¿sí? A los 7 años es cuando un niño puede empezar a relatar y a recordar con exactitud lo que le sucedió. Tengamos presente que también hay un trauma, muchas veces hay un estrés postraumático ante la situación, que el niño no recuerda y después comienza a recordar. Así que bueno, es fundamental toda la cuestión médica y psicológica, todo lo que es forense con respecto al abuso sexual infantil es fundamental. Y como les decía, el tema de las estadísticas, la mayoría de las veces, el 80% son niñas, ¿sí? En la Argentina el 70% de las veces es un abusador, un familiar directo. La edad media, que por lo general se dan los abusos sexuales, es a los 8 años. Y bueno, el rol estratégico del sistema de salud obviamente es fundamental, tanto para una cuestión psicológica como para una cuestión física, ¿sí? Obviamente que si la situación se da en la primura de la situación, que el hecho sucedió hace 24 horas o menos, obviamente es fundamental que el niño vaya o se lo lleve. En el caso nuestro, nosotros hacemos colaboración con respecto a esta situación, a los centros de salud para que pueda recibir toda la asistencia y toda la medicación que muchas veces se le da a un niño, que también es muy invasiva, eso es así, pero bueno, es fundamental para evitar enfermedades de contagio sexual, situaciones de embarazo no deseado, ¿sí? Todas esas situaciones que pueden suceder dentro de un abuso sexual. Y bueno, seguimos la última.
todo lo que es la intervención policial ante delitos contra la integridad sexual, que bueno, lo que busca más que nada el personal policial, primero que obviamente tiene que tener una especificidad, una perspectiva con respecto a las infancias y con respecto en sí a la violencia en general, y se dan algunos puntos específicos del personal policial a lo que busca y a lo que tiene que atenerse, que es la preservación de la prueba, obviamente. Muchas veces lo que se colecta son ropas del niño, en el caso de lo que es grooming, por ejemplo, los dispositivos electrónicos que estuvo utilizando. Bueno, depende de la situación del delito que se tenga que probar. Evitar la revictimización, obviamente, que haya poco personal policial, que el personal policial esté especializado en la temática, ¿sí? Que no sea invasivo al momento de realizar algunas preguntas, ¿sí? Tengan presente que son niños, como les decía muchas veces, o adolescentes, entonces tiene que tener una perspectiva específica en infancia. Y después la situación de inmediatez, que es lo que le comentaba, ¿no? El desplazamiento siempre va a ser de emergencia, y si es en flagrancia más todavía, y se va a hacer una comunicación urgente al juzgado de turno o a la fiscalía de turno, depende de la situación, si está identificado o no el autor del abuso. Y después, bueno, lo que es la intervención específica de nuestra superintendencia, que como les comentaba anteriormente, todo personal policial que interviene ante una situación de delitos contra la integridad sexual en general, tiene que poner en conocimiento a nuestra superintendencia para que nosotros podamos desplazar todos nuestros recursos de asistencia y de acompañamiento a las víctimas. Y bueno, y después el traslado obviamente a lo que son los centros médicos. Siempre lo que se necesita es que la ruta esta crítica, ¿por qué se le dice ruta crítica? Pues justamente es un momento fundamental que muchas veces no se puede retrotraer la situación, las pruebas, ¿sí? Es fundamental. Y es una situación donde la víctima está sufriendo muchísimo. Es en el momento específico donde sucede toda la situación y donde nosotros tenemos que tratar de asistir a la víctima, de protegerla muchas veces, porque a veces hay desplazamientos donde la persona denunciada está en el mismo ámbito. Se pueden dar un montón de situaciones. Entonces, bueno, lo importante es que esa ruta crítica sea lo más sencilla posible para la víctima, poder ayudar a la víctima, asistirla, que sea rápida, que no se pierdan pruebas. Nosotros tuvimos 167 intervenciones en todo lo que es el área de investigaciones con respecto a los delitos contra niños, niñas y adolescentes, específicamente abuso sexual infantil. Así que bueno, ese es el trabajo que llevamos todos los días a cabo dentro de la superintendencia con respecto a los abusos. Y bueno, y ahora Andrea va a seguir con una temática que está muy relacionada, que es todo el tema de grooming. Sí, gracias. Ahora vamos a hablar un poco del grooming, que es, bueno, dentro de todo un delito nuevo, porque sabemos que con el avance de la tecnología y el acceso que empezaron a tener los niñas, niños y adolescentes cada vez más personalizado con los medios electrónicos, se convirtió lamentablemente en una manera de poder captarlos para cometer determinados delitos. Es un riesgo que se fue incrementando, pero bueno, también sabemos que por cuestiones de intimidad, depende de la edad, no es lo mismo que un niño de 8 o 9 años tenga un teléfono a que un adolescente de 14, 15 años tenga un celular. Sabemos que el control como padres o como adultos responsables es más limitado. Entonces, por lo general, por lo menos la única manera que tenemos los adultos como para prevenir es con la información de qué tipo de delito es, de qué se trata, cómo se puede dar esa primer conexión, de qué manera se puede prevenir, cómo se tiene que denunciar. Así que bueno, puntualmente este delito es llamado grooming, es el acoso sexual que se da entre una persona adulta, un niño o niña adolescente a través de los medios electrónicos, internet. Estas personas puntualmente captan a los niños a través de estos medios
y es un delito que fue incorporado no hace mucho, hace 10 años, el año 2013, a nuestro Código Penal en el artículo 131. Que como decía, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otro tipo de tecnología de transmisión, se contactan con una persona menor de edad. El acosador suele crear un perfil falso, ¿no? En redes sociales o en juegos de línea que se dan con los chicos, videojuegos o cualquier red social que manejen. Obviamente se hace pasar por un niño, crea fotos falsas, van generando una confianza a través del tiempo. Se suele dar por lo general con niños que quizá están tiempo solos en casa, entonces ellos empiezan a indagarlos, ¿no? Con quién estás, dónde estás, empiezan a sacarles información, que eso a través del tiempo, ustedes tengan en cuenta que los niños siempre, niños, niñas, adolescentes, piensan que hay una persona, un niño del otro lado o un adolescente del otro lado. No piensan que hay una persona adulta, entonces empiezan a intercambiar información, como son videos, como son fotos, dónde estás, con quién vivís, información relevante que para estas personas que son cazadores, la verdad que a ellos esta información es la que les va permitiendo cada vez aumentar más el nivel de confianza. Una vez que llegan a un nivel de confianza, ya ahí empiezan muchas veces a extorsionarlos. Pueden, y a los niños, como les da vergüenza o demás, que no les cuentan a sus padres, empiezan a brindarles información o fotografías que les piden, haciendo determinadas cosas o con desnudos. Bueno, por lo general este delito va escalando. Y también este tipo de delito trae acarreado otros delitos, que es obviamente pornografía infantil, trata de personas, porque muchas veces se da más en adolescentes estos, se crean los perfiles falsos, empiezan a hablar, generan una relación amorosa y crean el primer encuentro y se genera una situación de trata de persona, un abuso sexual, y bueno, como último delito, el homicidio, que sería el más grave, pero bueno, puede ser acarreado por uno de estos. El acosador usa distintas estrategias, como decíamos recién, se hace pasar por una persona de edad, con fotos falsas, adulteradas, se crea perfil falso, genera muchas identidades, porque por lo general no están con una sola víctima, sino con una amplia cantidad de víctimas, y depende con quién van generando más rápido o a otra velocidad, es como continúan su contacto. Adaptan su lenguaje, obviamente, para generar confianza y no generar duda del otro lado de la pantalla. Aprovechan toda esta información, como decían, que los niños comparten también en sus redes sociales, sus vacaciones, con quién están, con quién viven, si son padres separados, si están a cargo de su abuela, o sea, todas situaciones personales que saben que deja de notar el grado de vulnerabilidad que tiene un niño, niña o adolescente. Entabla amistosos en juegos de línea, usa el tiempo para fortalecer el vínculo y generar una confianza con ellos. ¿Qué hacer ante un caso de grooming como referente afectivo, ¿no? Puede ser porque sos el padre o porque te conoces un hecho de un compañerito de tu hijo o alguien familiar, que es importantísimo ante esta situación. El primer contacto con ese niño, niña y adolescente, poder generar un diálogo de confianza, de que se sienta seguro para poder expresarse, porque imagínense que ante situaciones donde ya están en una situación de extorsión con una persona, ellos empiezan con un pánico que encima no logran comprender, como bien decía Carolina, muchas veces no tienen la madurez para poder comprender la gravedad total del hecho. Entonces, esta confianza para poder generar el diálogo y que entren y puedan manifestar toda esta situación es súper fundamental. Evitar interrogarlo o prejuzgarlo, dejar que cuente solo y en base a eso empezar a acompañarlo preguntándole algunas cuestiones como para poder reunir información y mismo prueba. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestras áreas específicas de investigaciones es fundamental la recolección de prueba y es un delito donde se puede demostrar. ¿Por qué? Porque
toda la información que es enviada, las fotos, o lo mismo cuando se hace la denuncia, se tiene que aportar toda la información que se tenga, tipo el elemento electrónico que se tiene, como para eso poder aportarlo a la justicia, porque bueno, los técnicos, yo no soy técnica, pero sabemos que hay una manera de poder rastrear el IP, que por lo general es lo que logra dar con estas personas. El poder rastrear el IP, se rastrea la computadora, de dónde se emiten esas conexiones, entonces se realizan los allanamientos para poder dar con esa persona. Pero bueno, fundamentalmente para iniciar es esto, poder acompañar al niño, niña, adolescente para que se pueda expresar, pueda aportar cómo empezó el trato, en qué momentos hablan, qué es la información que intercambiaron, no borrar la información que tengan en el celular o en la computadora, guardar las conversaciones, las imágenes, todo lo que tengan, a veces es fuerte para una persona si es un hijo o alguien muy cercano, pero es la única manera de lograr que después esa persona pague ante la ley su delito, ¿no? En descargar, bueno, toda esta información, revisar las computadoras usadas tanto por la víctima por las claves, ¿no? Cambiar las claves, cambiar todos los accesos para que darle una seguridad a toda la información desde ahí, o sea, desde que toman conocimiento de delito en adelante, porque muchas veces después logran captarle todas esas contraseñas y demás, y siguen continuando sacando fotos, secuestrando fotos de los perfiles de los chicos. Limitar la lista de contactos, muchas veces comparten la lista de contactos en las redes sociales sin querer porque van en las configuraciones y no lo pueden hacer y lo hacen sin querer. Entonces, estar atentos a eso, revisárselo. Ya sabemos cuando hablamos recién de derecho a la intimidad, pero bueno, muchas veces hay que tratar de, por lo menos con la información, a los adolescentes puntualmente, lograr, intentar de que ellos estén atentos a estas cuestiones cuando algo les llama la atención, cuando no les parece alguien del colegio o algo. A los niños es más fácil poder revisarle a qué se conectan o a qué no se conectan, pero al adolescente no. Y respecto con el acosador en este caso, no hay que denunciarlo en las redes sociales, escracharlo, como se dice, o en alguna plataforma, porque muchas veces esta actividad que hace que se retraiga esa persona, elimina todo, borra las informaciones, borra todo, entonces, bueno, de ahí en adelante, cuando se recibe la denuncia y se inicia con la investigación, es muy difícil cuando esa persona ya está alertada, ¿no? No es lo mismo que tratar de, si ustedes toman conocimiento y le pueden seguir, ustedes como para que esa persona no entre en duda, mejor, a veces no es posible, pero bueno, caso que se pueda, por lo menos ya no denunciándolo y no escrachándolo en redes, por lo menos no lo alertan. No amenazarlo ni enfrentarlo por mensajes, o sea, sabemos que es difícil ante una situación, pero bueno, es la única manera de poder continuar con la denuncia, que tenga validez. Si lo hacen, obviamente se va a alejar y va a perder contacto. Las denuncias se van a hacer siempre en la fiscalía, lo que es acá ciudad, el Ministerio Público Fiscal, o en las comisarías más cercanas, cualquier comisaría de policía de la ciudad. Obviamente tenemos hay un área específica nuestra dentro de la policía, en investigaciones, que es el área de ciberdelitos. Esta área, y desde nuestro punto policial, más allá de la contención, que es fundamental, el acompañamiento, la asistencia psicológica, porque ese niño va a presentar un montón de cuestiones de miedo para poder después volver a conectarse y volver a introducirse en su vida normal. Entonces, más allá de eso, esta área específica de ciberdelitos es la que se encarga de poder secuestrar todos estos elementos y poder llegar a estas personas con esa información a través, bueno, de sistemas, ¿no? Pero bueno, lo primero es eso, poder contenerlo, acompañarlo, obtener toda la mayor información, si tenemos los elementos, aportarlos en el momento que hacemos la denuncia, no prejuzgarlo, no retarlo, como para decirlo de alguna manera, o ponerlo en peso, porque realmente la inocencia que tienen ellos, por eso son niños, niñas y adolescentes, quizás no la tenemos nosotros.
Entonces, dentro de su inocencia, intentar comprenderlos que esta gente hace eso se dedica a eso, como digo yo. O sea, son personas que están ya entrenadas en esto, no es que están cazando a niños que tienen acceso a redes sociales, que hoy por hoy tienen todos, o a una tablet, o a un celular, o a una computadora, por una cuestión o estudiantil o bueno, personal. Entonces, es importante esto, y también en el momento de hacer la denuncia, poder aportar todo, y que obviamente eso se secuestre de manera adecuada y demás, el resguardo es fundamental para la posterior análisis. Así que bueno, creo que estos ejes son importantes: la contención, acompañamiento, información y denuncia. Y en la denuncia aportar todos con los medios que se haya tomado contacto con esta persona. Así que creo que bueno, que ya con esto estaríamos, ¿no? Sí, André, Ana. me gustaría agregar también, perdón, de que cada red social, por ejemplo, TikTok, Instagram, bueno, todas las redes sociales cuentan con una guía específica para padres, ¿sí? Que ahí hacen la indicación específica de cómo se hacen las configuraciones con respecto a los niños, ¿sí? Inclusive se pueden vincular las cuentas de los padres a los niños y poder observar cuál es con quiénes se mandan mensajes o interactúan o les ponen like. La verdad que está muy buena esas guías, son muy interesantes como para poder abordar lo que es la seguridad informática, ¿no? Con respecto a un niño, porque obviamente las redes sociales recomiendan que a partir de los 13 años un niño puede tener redes sociales. Muchas veces no sucede. La realidad es que es complejo, es como dejar un niño en medio de la calle y que le pueda pasar cualquier cosa a una red social, ¿sí? Entonces, bueno, por lo menos, si va a tener una red social, poder configurarla de una forma que solamente pueda tener acceso a sus contactos específicos, que sean controlados, que el padre pueda tener la opción de controlar las interacciones que tiene. Así que bueno, recomiendo, si tienen niños, poder tomar vistas un poco de lo que dicen esas guías, que están muy buenas con respecto a los padres. Y les Sí, tal dejamos cual, acá, perdón, les toda la dejamos acá información. toda la información de la superintendencia para que puedan acceder, la dirección y bueno, los números telefónicos para que puedan contactarnos ante cualquier situación. Sí. Sí, Andrea, Bueno, perdona. bueno, claro, ahí nos dejaron unas preguntas que yo las anoté. No sé, Caro, si querés las voy leyendo y las vamos Buenísimo. contestando. Perfecto. Eh, Si alguien quiere abrir el micrófono y nos quiere preguntar, no hay problema. sí, igual ahí dejamos en pantalla, mientras tanto, para los que tomen nota, los datos para consultas y demás. Pero bueno, voy leyendo. Dicen, esta es de Beatriz Barrera, dice: ¿cuál es el OPD que participa en situaciones al realizar la denuncia dentro de Buenos Aires? Eh, no sé porque no es de acá ella, no sé a qué se refiere a OPD. No sé si Beatriz estás. Si quieres. ¿Estás, Beatriz? Supongo que se refiere a qué justicia interviene con OPD. Beatriz, ¿estás acá? Bueno, entiendo que hablará Organismo de de, ahí justicia. nos contestó Beatriz. Organismo de Protección de Derechos. Ah, sí, es el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, es el que interviene en estos casos de denuncia. Siempre tienen que intervenir ellos cuando hay niñas, niños y adolescentes. Es el organismo central nuestro dentro de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, después interviene también lo que es la Defensoría Y la Defensoría. de Menores, que pertenece a lo que es el Ministerio Público Tutelar. Exacto. Después tenemos otra que dice: soy estudiante de Derecho, ¿cómo es la intervención para salvar la vida a tiempo del niño? En cuestión que ya esté hecha la denuncia y no haya un procedimiento para intervenir, tiene que haber una orden judicial.
Claro, sí, sí, ante una emergencia de un delito donde hay un niño y un adolescente, tiene que haber una denuncia judicial y eso las medidas se ordenan, si es debida, se ordenan en el momento. Siempre tienen que intervenir la justicia, o bueno, o al menos que sea un personal policial que se encuentra con una situación de emergencia en la vía pública, actúa de oficio. Después se realiza la consulta telefónica con el juzgado y se da una legalidad, como se podría decir, al hecho, pero si es una cuestión de emergencia donde hay un policía que interviene en la calle, interviene directamente a oficio y se resguarda la vida de ese niño, niña o adolescente. Puede suceder también que en el interior de un inmueble se escuchen gritos de auxilio, entonces sí puede intervenir el personal policial y no necesita una orden de allanamiento para intervenir, ¿sí? Eso específicamente lo dice el Código de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a violencia de género y etcétera, todas esas situaciones de violencia. Exacto. Bueno, después hay otra pregunta que dice, ¿cómo se llama la ley del año 2015 de prescripción? Esa, igual estaba contestada, es la Sí, sí, 206. sí, 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 ahí la contestó. Exacto. Después dice, otra más, creo que es la última, dice, el aborto o un embarazo no deseado revictimiza a la víctima y una injusticia y asesinato a la persona concebida. ¿Cómo manejan esa situación? Bueno, por lo general, en realidad, siempre queda en decisión del niño, del adolescente eso, no es que se le ordena la justicia. Nosotros tuvimos un hecho donde era una adolescente que había sido abusada por su padre y ella decidió junto a su madre que se le realice el aborto en el Álvarez. Se secuestran esos restos ovulares y se aporta como prueba, pero no es que no se le puede obligar a un niño y adolescente a que haga un aborto si es que no desea, o no se la puede obligar a tener el niño. O sea, es una decisión que por lo general la tiene que tomar obviamente, como decía Carolina, ¿te acordás, Caro, al principio que decías el interés superior del niño? Hoy, Exactamente. exacto, y aparte tiene derecho a ser oído, o sea, hoy ya no es que decide la madre bueno, o el padre quien esté tutor de ese niño Inclusive adolescente. interviene el equipo interdisciplinario del hospital, ¿sí? Hay una asistencia psicológica, hay una asistencia legal, ¿sí? Con respecto a ese niño, más allá de la cuestión específica desde el lado de la salud, sino que se le da una atención integral ante una situación de una denuncia de este tipo y si hay una situación de un embarazo no deseado, exactamente igual, siempre se le da la asistencia. Exacto, se acompaña en la situación ya porque desde el primer momento de la denuncia tienen que acompañarla para atravesar toda la situación, todo el proceso, imagínense, y bueno, más cuando se encuentra una situación de embarazo no deseado. Pero bueno, nadie la puede obligar tampoco a realizarse un procedimiento que no tenga deseo de realizárselo. Es así. Así que bueno, creo que después ya no teníamos ninguna más. Así que con eso, no sé si alguien quiere preguntar algo más en el grupo, pero... Esa era la última. Sí, Andrea, nos quedan dos. Hay una que pregunta si la figura del abogado del niño está en todas las provincias. No, solo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, de todas formas, hay una formación específica por lo general dentro de los colegios de abogados, pero como figura en sí está reconocida en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ah, en Córdoba también, ahí comentan. Ah, y en Santa Cruz también. Bien, es bárbaro. Bueno, sí, sí, ahora En varios lugares. sí, porque bueno, también No tengan en cuenta estaba como segura que estaba en provincia y en Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, de hecho en la Ciudad de Buenos Aires es bastante conflictiva la situación también de la sí, aplicación. lo que No tiene que hay, no también hay muchos abogados del niño, la nómina es muy acotada. Sí, en provincia de Buenos Aires sé que hay mucha cantidad de sí, hay abogados más. que se dedican a niños y que representan a niños. Sí, y después también acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires contamos con el Ministerio Público Tutelar, que también brindan acompañamiento jurídico a los niños, niñas y adolescentes. Es un servicio que tienen ellos, que la verdad que muchos desconocíamos, pero bueno, hay dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay bastantes organismos que acompañan a los niños, niñas y adolescentes,
pero bueno, nunca son suficientes, ¿no? Claro, la realidad. No, no, bueno, y a nivel nacional no sabíamos que estaban en tantas provincias, pero bueno, es fundamental también porque lo dice el mismo tratado, que es un tratado al cual nos adherimos, ¿no? De los derechos de los niños. Así que es fundamental que cuenten en todas las provincias con el representante legal del niño. Así que bueno, Perfecto. no sé si había una más, ¿nos dijiste, Fernanda? Yo acá no me deja ver más los Sí, hay mensajes. una más que dice si hay antecedentes que se haya llegado a un homicidio como consecuencia del grooming. Antecedente nuestro, acá en la ciudad, no. En la ciudad no. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por el momento, esperemos que continúe de la misma manera. Pero sí se da un alto porcentaje de abuso sexual. Por esto que hablábamos anteriormente de que generan encuentros porque generan un vínculo amoroso y generan encuentros y se dan estas situaciones de abuso sexual. O de pornografía infantil, son los dos que más se dan. Me gustaría hacer una aclaración con respecto a eso. Nosotros contamos en la Ciudad de Buenos Aires con una fiscalía especializada de lo que es todo cibercrimen, Delitos, sí. ¿sí? Que es lo que unifica, ¿sí? Hay un convenio específico con una institución de los Estados Unidos que hace el ciberpatrullaje de todo lo que es la carga en Internet de fotos y etcétera sobre niños en situación de abuso sexual, que se unifica. Nosotros tenemos un convenio específico en la Ciudad de Buenos Aires con esta institución, que se unifica toda la información que corresponde a la Argentina. Es decir, es la puerta de ingreso de toda la información con respecto a imágenes que se suben en Internet dentro de la Argentina. Después lo que hace la Fiscalía, obviamente, es tomar las medidas urgentes en esa instancia, hacer una investigación que la hace la parte de cibercrimen de la Policía de la Ciudad, y después hace la derivación a cada una de las provincias y corresponde a otra provincia el caso y continúa la investigación. Pero bueno, nosotros somos los que centralizamos en cierta forma toda la información con respecto al grooming dentro de la Argentina. Creo que hay más preguntas por acá. Hay una que dice, cuando son casos denunciados de embarazos en niñas de 12 o 13 con mayores de edad, ¿llega a escuchar el profesional de salud que es una relación de noviazgo? Como les comentaba, no hay consentimiento en menores de 13 años, ¿sí? Como no hay consentimiento tampoco entre los 13 y los 18, si hay una superioridad de edad, tiene que tener una paridad para no ser un abuso sexual infantil. ¿Se entiende? Tiene que ser una persona o de la misma edad o que tenga la misma capacidad física como para consentir, ¿sí? Entre los 13 y los 18, obviamente. Si es en una edad mayor, no. Menor, perdón, no. Obviamente no puede consentir. No tiene la voluntad. Por lo cual, obviamente que Bueno, es un delito. Claro, y dice, lo otro que nos consultan es cómo podemos saber si hay abogados de niños en la provincia. Colegio de Abogados es el que hace la centralización de todos los abogados de niños. La representación obviamente es gratuita, tengan presente eso. Y bueno, no necesitan autorización del padre, porque muchas veces se pensaba a ver, si hay una conflictiva con los padres, ¿sí? Por ejemplo, una situación de alimentos, ¿no? O de otra situación, ni hablar un delito, ¿no? Y el mismo padre va a pagar al abogado del niño, digamos, era algo bastante incongruente. Obviamente el niño no cuenta con recursos para pagar los honorarios del abogado. Entonces lo que se hizo es centralizarlo en los colegios de abogados y esa situación del asesoramiento legal lo brinda el colegio de abogados, ¿sí? Entonces hay una nómina de abogados que se postulan, obviamente tienen que rendir exámenes, ¿sí? Tienen que tener una formación específica en niñez,
para poder ejercer esta defensa, ¿sí? Intervienen y obviamente hablan directamente con el niño, no le dan intervención a los padres, ¿sí? Hacen una representación directa al niño. Muchas veces pasa también esa situación con respecto a niños con algún tipo de discapacidad también. Entonces, bueno, tiene que ser un abogado que esté especializado en la temática, ¿sí? Pero bueno, lo que lo centralizan son los colegios de abogados. Perfecto. Bueno, no sé si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer el cierre de la charla. Bueno, más que nada agradecer en primer lugar a la doctora Carolina Bres y a la doctora Andrea Rojo por la intervención y la participación en esta charla, que nos brindaron conocimiento acerca de la función de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y además agradecer también a los asistentes que aceptaron abordar con nosotros un tema tan sensible como son las agresiones sexuales infantiles en niños, niñas y adolescentes. Los certificados se van a estar enviando por mail luego de completar el formulario quien los hayan solicitado hasta 90 minutos después de terminada la charla. Y la charla va a estar subida a nuestro canal de YouTube, IASA Infancias y Adolescencias sin Abusos. Los invitamos a suscribirse y a compartirlas con quienes crean puede ser de interés. Nuestra casilla de email es iasinabuso@gmail.com para cualquier duda o comentario que quieran dejarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que nos acompañen en nuestra próxima charla que vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, Gracias. muchas gracias.